El cuerpo del delito está nada menos que en la casa de Blas Infante, hoy Museo de la Autonomía. Esa casa, que debiera ser el santuario del andalucismo, se ha convertido en la catedral del PSOE. Estas palabras del histórico andalucista Alejandro Rojas Marcos han planteado el debate más crítico en la última celebración del 28F, un día de Andalucía que acostumbra a serlo de exaltación del folclore y cuando le dejan de los rasgos de identidad de los andaluces y andaluzas. Pero este año también lo ha sido para el debate político, con mensajes cruzados entre quienes jugaron un papel destacado hace casi medio siglo. ¿Cuánto hay de cierto detrás de lo que nos contaron? ¿Hubo traición a la autonomía? Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. El pulso está echado y esta vez el contexto lo pone la celebración del 28F y dos publicaciones que se han presentado en esta última semana y que profundizan en el relato de los hechos que acontecieron hasta que Andalucía consiguió su autonomía. Una historia que resulta muy diferente según quien nos la cuente. Y aquí es donde está lo interesante de este debate que se ha reabierto. ¿Impusieron su relato quienes gobernaron democráticamente Andalucía durante 40 años? ¿Fue un relato interesado? Christopher Rivas, desde la redacción de En Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Las palabras de quien fuera alcalde de Sevilla han vuelto a avivar el debate. Sí, y enseguida las escuchamos, porque mantiene que el PSOE ha escrito la historia de la autonomía aprovechando que la ha gobernado durante 37 años seguidos, hasta el punto de que cualquiera que no haya profundizado en cómo sucedieron los hechos en torno al 28F puede llegar a pensar que Rafael Escuredo o Manuel Clavero pueden estar a la altura del padre de la patria andaluza, Blas Infante. Y eso es lo que denuncia precisamente Alejandro Rojas Marcos. ¿Por qué lo hace ahora? Pues tiene que ver, Antonio, con la publicación de un nuevo libro que lleva por título 28F, toda la verdad sobre la conquista de la autonomía por parte del pueblo andaluz. Y es un arduo trabajo de investigación del profesor José Luis de Villar. Él, para documentarse, ha vuelto a aquellos meses en los que Andalucía peleó hasta conseguir el mismo nivel de autogobierno de otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco y Galicia. Y así lo cuenta el propio Villar. Transcurrido más de 40 años de aquel proceso en el que el pueblo andaluz conquistó la autonomía, es un buen momento para reflexionar detenidamente, desde el punto de vista de la ciencia histórica, de cómo fueron aquellos hechos. Y cuando uno se acerca a la documentación, las actas del Congreso de los Diputados, las hemerotecas de los periódicos, puede darse cuenta cómo en aquellos meses se construyó un relato absolutamente fake news, que diríamos hoy día, sobre cuál fue aquel proceso. Aquí, como ves, José Luis Villar apunta directamente al relato de los hechos, al relato del Partido Socialista, que se arrogó todo el mérito y el protagonismo en la construcción de la autonomía, y eso, claro, condenaba al ostracismo al Partido Andalucista, que ocupaba, según este relato de los hechos, un papel irrelevante. Y es lo que, recuperando actas y documentos, ahora Villar quiere combatir. Un relato, una fake news que tenía como objetivo desalojar de la primera plana a quien había sido la vanguardia de todo el proceso, el entonces Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, que después sería el Partido Andalucista, y centrar todo el protagonismo en otro partido competidor por el mismo espacio político que era el Partido Socialista Obrero Español. De hecho, los andalucistas y más concretamente Rojas Marcos fueron acusados de traición por pactar con la UCD tras aquel referéndum de 1980. Y eso pasó en los meses posteriores a aquel 28 de febrero, con pintadas en muchos pueblos y ciudades que tachaban de traidor al partido andalucista y especialmente a su líder, Alejandro Rojas Marcos, porque esas pintadas se vieron hasta en su propia casa. ¿Qué fue lo que realmente pasó en aquellas semanas, en aquellos meses posteriores al 28 de febrero, como para que se preste a interpretaciones? El 28 de febrero de 1980 es el día que se celebra el referéndum autonómico, y pese a la movilización que fue histórica en prácticamente toda Andalucía, con un triunfo arrollador del sí en las urnas de las 8 provincias, no se lograron los objetivos, ya que en Almería no se logró alcanzar la mitad más uno del censo. Eso no quita que más del 90% de los almerienses que fueron a votar, votaron por el sí, pero no se alcanzó la mitad más uno de los votantes del censo en esa provincia. Porque recordemos que lo que la UCD había pactado con el PSOE unos meses antes para que se celebrase este referéndum es que solo se daría por ganado si se votaba afirmativamente la mitad más uno del censo electoral,
que no de los votantes, y no solo en Andalucía al completo, sino en cada una de las 8 provincias. Y eso no se alcanzó en Almería. Y es así como se pasa de la celebración y de la euforia del 28 a la decepción tras el recuento, porque lo que se pretendía era alcanzar la autonomía por la vía rápida y ahora tendría que ser por la vía lenta. Vamos a escuchar precisamente la intervención de Rojas Marcos en el Congreso, en la que reprocha al PSOE su acuerdo con la UCD para este referéndum. ¿Cuál es el argumento que llevó al PSOE a votar en esta Cámara la ley orgánica de referéndum? Pero la verdad, no se trataba de participar o de no participar, como en el deporte. Se trataba de ganar la autonomía. Y claro, se prefirió que se participara a ultranza el 28 de febrero, pero en unas condiciones tales que lo hicieron prácticamente imposible. Sin esa ley orgánica de referéndum, habiendo sido convocado el referéndum andaluz de la misma manera que se convocó el catalán o el vasco, que fueron convocados por decretos leyes, y aquí se dijo que eso lo permitía la Constitución. Y cuando Andalucía pidió decreto ley para convocar su referéndum, se le contestó que eso no lo permitía la Constitución. La Constitución se va interpretando y aplicando siempre para bien de las llamadas nacionalidades históricas y siempre para mal del resto de una manera discriminatoria. Y aquí es donde entran en juego distintos artículos de nuestra Constitución. Eso es. Los andaluces querían la autonomía por la vía rápida, es decir, la del artículo 151 de la Constitución española. Pero al fracasar el referéndum, le tocaba acogerse a la vía lenta, la del artículo 143. Como esto no convencía a casi nadie, el ministro de la UCD, Manuel Clavero, propuso una solución jurídica y política: alcanzar la autonomía por el artículo 144, que contemplaba una vía extraordinaria de acceso para Ceuta y Melilla. Digamos que se buscó un subterfugio legal para esa votación fracasada en Almería. Aquí metemos donde influye qué papel jugó cada partido, cada dirigente político en las negociaciones y en los acuerdos. En efecto, porque tras el 28 de febrero, el PSOE dudó si seguir adelante con este proceso de autonomía. Pero Manuel Clavero, exministro de la UCD, y Rafael Escuredo, presidente de la Junta, negociaron con Felipe González y Alfonso Guerra una solución en el Congreso. El partido andalucista siempre se demostró a favor de esa solución que corrigiese el único resultado que no cumplía con los requisitos de la ley de referéndum pactada meses antes por la UCD y el PSOE. Y aunque se intentaron varias soluciones, como la de repetir el referéndum en Almería, solo una parecía factible, y era la mencionada justo antes: invocar el artículo 144 de la Constitución, que permitía a las Cortes, por razones de interés nacional, aprobar la iniciativa autonómica de una provincia, en este caso Almería. Hay que tener en cuenta otro contexto, el estatal. Adolfo Suárez pasaba por su peor momento político y se iba a someter a una moción de confianza. El PSOE no le iba a apoyar, pero el partido andalucista sí, a cambio de que Suárez, eso sí, aceptase llegar al artículo 151 por la vía del 144. ¿Por qué se acusa entonces a Rojas Marcos de traición? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El gobierno de Suárez se había opuesto a este referéndum, no lo quería. Y durante la campaña, recordemos, su lema fue: andaluz, este no es tu referéndum. Ese era el lema del gobierno central. Entonces, en ese momento que Rojas Marcos, al frente del partido andalucista, negociase una salida, un acuerdo con ese gobierno de Suárez, para el PSOE era una traición. Pero lo cierto es que era la única salida posible a la situación, como luego se comprobó. ¿Cómo se concretó ese acuerdo? Pues aquí viene otra parte interesante del relato, porque lo cierto es que andalucistas, centristas, socialistas y comunistas acabarían firmando una misma proposición de ley para llevar a la autonomía por la opción que daba el título octavo de la Constitución por razones de interés nacional. Ahora bien, el PSOE exigió a Adolfo Suárez que no se citase en el texto el artículo 144, es decir, citar lo que se dice en el artículo 144 sin citar el número, para que en la historia no figurase que el acuerdo entre Rojas Marcos y Suárez fue el que permitió la salida finalmente pactada a la situación de bloqueo en que había quedado la autonomía para Andalucía tras el 28 de febrero. Esto es lo que dice el profesor José Luis Villar. Aquel relato sirvió, por un lado, para machacar al partido del gobierno, a la UCD, y también para hacer un daño inmenso a la organización andalucista.
Hoy, con la revisión que en este libro he podido realizar de toda la documentación existente de aquellos hechos, creo que se puede concluir, sin exageraciones ninguna, en que la autonomía por la vía del artículo 151 para Andalucía no habría sido posible sin esa actuación de vanguardia que los andalucistas tuvieron durante aquellos meses. Imagino, por tanto, que este inmenso trabajo de documentación del profesor José Luis Villar trata de contrarrestar lo que en gran medida permanece en el subconsciente de muchos, ¿no? Y no solo en el subconsciente, Antonio, porque aquí vienen otros de los elementos que han entrado en el debate en estos últimos días. El Museo de la Autonomía. Es el templo de los andaluces que está en Coria del Río. Y mira cómo se refiere a este espacio el propio Alejandro Rojas Marcos. El historiador José Luis de Villar ha investigado en profundidad el 28F y se ha encontrado, sorpresa, con la gran falsedad del relato oficial durante los 40 años del gobierno anterior. Yo, ante eso, me he dedicado a buscar el cuerpo del delito y, gran sorpresa, además, el cuerpo del delito está nada menos que en la casa de Blas Infante, hoy Museo de la Autonomía. Esa casa, que debiera ser el santuario del andalucismo, se ha convertido en la catedral del PSOE. Un ejemplo, por cada foto de Blas Infante hay 4 de Rafael Escuredo, algo así como si hubiera cambiado de dueño. Lo que ha hecho Rafael Escuredo por la autonomía lo sabemos todos. Un gran papel, se le debe mucho, pero no es Blas Infante. No hay que olvidar que el Museo de la Autonomía depende del Centro de Estudios Andaluces y que precisamente fue una histórica reclamación del Partido Andalucista hasta que abrió sus puertas. De hecho, fue una de sus competencias mientras que estuvo en el gobierno de la Junta de Andalucía durante 2 mandatos de la mano del Partido Socialista. Y para Rojas Marcos, su papel y el de los andalucistas queda completamente borrado en toda esta lucha de Andalucía por su autonomía. Sobre la primera generación andalucista, los históricos, su trabajo en la primera mitad del siglo XX, muy poco, prácticamente nada, ni de su proyecto de estatuto, ni de su plan de plebiscito, nada. De la segunda generación, borrado total. La generación representada por el Partido Andalucista no ha existido. Fuimos los primeros que en los años 60 exigimos autonomía para Andalucía y fuimos los que al final desbloqueamos el gran fracaso del 28F con un acuerdo en el que a través del artículo 144 se llegaba a la autonomía del 151. No existimos. Claro, la pregunta entonces es cómo cambiar o matizar ese relato de la historia para que no haya lugar a equívocos ni a interpretaciones interesadas. De alguna manera, hace apenas unos meses, el gobierno, ahora del PP, instauró el 4 de diciembre como Día de la Bandera, en recuerdo a las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Esta era una demanda histórica del andalucismo, por lo que el histórico andalucista ve claro que es también el gobierno autonómico de ahora, el actual, el que debe corregir ese relato. ¿Quién es responsable de esa gran falsedad? El gobierno andaluz anterior, porque podía hacerlo, tenía fuerza para hacerlo. ¿Quién puede salvar a Andalucía de esa gran falsedad? ¿Quién puede recuperar la verdad? El gobierno actual, porque también tiene fuerza para hacerlo. El presidente Juanma demostró que fue capaz de, a propuesta andalucista, recuperar el 4 de diciembre. Pues tiene que ser capaz, a propuesta andalucista, de recuperar el 28 de febrero. Si lo hace, la historia se lo reconocerá. Si no lo hace, la historia se lo recriminará. Un dardo en toda regla al presidente de la Junta, que entiendo no se ha pronunciado hasta el momento. No lo ha hecho. De momento se limita a ver este debate desde la barrera, porque quien sí ha entrado en la discusión ha sido uno de los principales aludidos, lógicamente, el que fuese primer presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. Escuredo, a través de Twitter, escribía este mensaje: el 28F los socialistas lo celebraremos luchando por las políticas sociales. Ni un minuto para perdernos en el jardín de los perdedores ni de los suplantadores. ¡Viva Andalucía libre! La alusión a Rojas Marcos es clara con ese jardín de los perdedores. De hecho, por si quedaba alguna duda, el actual portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento, Ángeles Ferri, usaba también la misma red social para escribir lo siguiente:
La historia del pueblo andaluz está escrita en las urnas y el resultado en las primeras elecciones andaluzas fueron 66 diputados socialistas. Termina aquí la ilusión, pero claro, es una forma de contraponer este resultado a los 3 que obtuvo el PSA de Rojas Marcos. Y lo que ha continuado Escuredo escribiendo esto. Judas se vendió por unas monedas de plata y desde entonces la vergüenza por los siglos le acompaña. Y Rojas Marcos, me temo, no se quedó callado. Ni mucho menos, porque Rojas Marcos ha respondido también a Escuredo, diciendo lo siguiente: señor Escuredo, la Andalucía que le ha querido no se merece que baje al barro con insultos por una discrepancia política. Le invito a que acepte un debate conmigo, eso sí se lo merece Andalucía. Aunque de momento de ese debate nada sabemos. No, porque no le ha recogido el guante Escuredo, que este 28F escribía en Twitter lo siguiente: hoy es un gran día para todos los andaluces y andaluzas y por encima de cualquier otra consideración y al objeto de evitar falsas discusiones, bastaría con decir una sola cosa: la historia está escrita y nadie la podrá cambiar. Y hablando de esta historia escrita, Antonio, quiero dejar por aquí 2 tuits que también escribía en las últimas horas el profesor José Luis Villar. En uno recuperaba una entrevista al propio Manuel Clavero en Diario 16 el 19 de febrero de 1989, 9 años después de aquel referéndum, y en ella destacaba que, cito textualmente, Rafael Escuredo me comunicó la intención de la Junta de seguir por el proceso autonómico del 143. La autonomía la desbloqueó el Partido Andaluz. Y este otro que rescataba también las palabras de Rodríguez de la Borbolla, quien fuera secretario general del PSOE andaluz en 1980 y que en sus memorias publicadas el año pasado dice lo siguiente: en el PSOE de Andalucía la postulación del nacionalismo o del andalucismo fue siempre más epidérmica y coyunturalista. Desde luego que la batalla política y dialéctica en torno a este nuevo 28 de febrero se ha librado esta vez en Twitter. Y teniendo que leer mucho entre líneas, Antonio. Bueno, pues gracias por las claves, Christopher, y por este relato minucioso de los hechos, de su contexto y de sus apuntes históricos. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Nueve de cada 10 andaluces aseguran sentirse orgullosos o muy orgullosos de ser andaluces, en una misma proporción de quienes se identifican con la bandera, con el escudo y con el himno, es decir, con los símbolos de Andalucía. Lo dice el último estudio del Centra, con motivo del 28F. No nos sorprende este resultado, pues viene siendo el que marca este estudio en los últimos años, pero no por ello es menos interesante. De hecho, nos recuerda el arraigo de nuestra tierra y sitúa en el centro la cuestión sobre nuestra identidad. Nos sentimos identificados con nuestra historia, con nuestro escudo y con nuestro himno. Pero conviene preguntarse, ¿y con nuestra historia? ¿Nos reconocemos los andaluces y las andaluzas en el devenir de los acontecimientos que culminaron en la autonomía para Andalucía? O en todo caso, ¿con qué historia nos reconocemos? ¿Tenemos memoria? ¿Nos hemos esforzado en algún momento por recordarla y explicarla bien a las generaciones venideras? Hoy hablamos de una nueva ola del andalucismo, una tercera generación, pero ¿conocemos bien la historia que protagonizó la segunda generación? Más allá de la discusión que presenciamos estos días, cabe preguntarse si ahora es el momento, aprovechando estos nuevos aires andalucistas, de revisitar el relato construido en torno a nuestra historia, para revisarlo y corregirlo si fuese necesario. Porque solo estando convencidos de lo que pasó hace 40 años, podemos seguir mostrándonos orgullosos de ser y de sentirnos andaluces. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Cuando aún resuenan los ecos de la celebración del 28 de febrero, queríamos analizar el debate político generado este año en torno al relato de la historia, de un proceso por la consecución de nuestra autonomía que es importante tener bien claro si la queremos poner en valor. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de enandaluz.es que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. El Museo de la Autonomía continúa con su ciclo Arquitectos de nuestra Autonomía, comenzando con el político andalucista Miguel Ángel Arredonda, que recuerda que su generación reclamaba un poder andaluz, pero sin ser independentistas. Y esto en una semana en la que hemos vuelto a celebrar el 28 de febrero. Por eso, te contamos cómo fue la ceremonia de entrega de las medallas de Andalucía, con reconocimientos a David Bisbal y a Lola Flores a título póstumo, como nuevos hijos predilectos. Y ya está abierto el plazo de admisión para el próximo curso escolar,
un proceso que se inicia con la publicación por parte del centro educativo de la relación de plazas vacantes. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias, Javi Gómez. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí hablando en andaluz.